Y bueno, muchachos, ahora vamos a ver dentro del módulo 4 de legislación laboral, vamos a ver la elaboración del reglamento interno de acuerdo a lo que nos señala la Ley Federal del Trabajo. Bien, el artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo nos da una definición amplia y general de qué es el reglamento interno. Nos dice el reglamento interno de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo del trabajo de una empresa o establecimiento. ¿Qué viene siendo esto? Son normas creadas tanto por la parte patronal como la parte trabajadora para un mejor desarrollo dentro de la empresa. El artículo 423 de la Ley del Trabajo nos señala qué requisitos son los que debe de contener el reglamento interior del trabajo. Y bien, vamos a ir desglosándolos uno por uno y en su momento dando su opinión de acuerdo a cada fracción. La fracción 1 nos señala que en el reglamento interior del trabajo se debe establecer la hora de entrada y la hora de salida de los trabajadores y el tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. Como ya recordarán, la jornada laboral es de 8 horas y por ahí también nos señala que se tiene que otorgar media hora para efecto de ingerir alimentos, y en caso contrario, si por razones de circunstancia el trabajador no puede salir de esa área, ese tiempo no es computado como tiempo laboral efectivamente. Dentro de la fracción 2 del artículo 423 nos señala que el reglamento interno debe tener lugar y momento en que debe comenzar y terminar la jornada de trabajo. ¿Por qué es importante señalar en qué momento inicia y en qué momento termina la jornada laboral? Si bien es cierto, si para efectos del ingreso se puede establecer el registro de la hora de que llega el trabajador y asimismo establecer la hora de la salida, con una sola finalidad, tanto protección para la parte patronal como para el trabajador. Si bien es cierto, llevar una lista de asistencias, un registro de asistencias, con esto no se puede decir en un momento la parte patronal, oye, no veniste hasta aquí a trabajar, faltaste, más sin embargo, existiendo ese registro, el trabajador cumple o subsana esa situación, al igual que es un medio de protección para la parte patronal. En el caso de las horas extras, si el patrón está computando determinado tiempo para efectos de la hora de la salida, el trabajador tiene que checar. En ese aspecto, no se puede el trabajador alegar o en su momento reclamar el pago de horas extras cuando el reglamento interno exista una restricción para tal efecto. Dentro de la fracción 3 nos señala se tiene que establecer los días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, máquinas y aparatos y útiles. Esto es una parte también de la Comisión de Seguridad y Higiene, que es para efectos de prevenir riesgos dentro de la fuente laboral. Es un modo de protección tanto para la parte patronal como para la parte trabajadora. Como ya lo veníamos mencionando, el reglamento interior del trabajo es obligatorio tanto para una parte como para la otra. Otro aspecto a considerar es en la fracción 4, en el cual nos señala los días y lugares de pago. Si bien es cierto, la Ley Federal del Trabajo ya nos señala que dentro de las condiciones generales del trabajo se debe de establecer la forma y lugar de pago, también no lo contempla el reglamento interno del trabajo, en qué lugar se debe de efectuar y en caso, cuando se tengan que realizar descuentos, establecer el monto que se le puede descontar al trabajador por concepto de préstamos o adeudos con el patrón. Este monto nunca debe exceder de un 30% del salario del trabajador. La fracción 5 nos habla de las normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132, fracción 4. Este artículo nos habla que existe la obligación por parte del patrón otorgar las áreas o los asientos o las sillas adecuadas para efecto del desarrollo del trabajo. Un ejemplo que podemos mencionar, por ejemplo, son los establecimientos donde mayormente los trabajadores tienen que estar permaneciendo de pie. Si bien es cierto, la Ley del Trabajo obliga que también tienen periodos de descanso y reposo, pues también debe el patrón la obligación de proporcionar sillas o medios adecuados para los periodos de reposo. En el caso que es, por ejemplo, las salas de cine, las áreas de dulcería, un ejemplo, los trabajadores constantemente están de pie, entonces, pero también hay tiempos muertos. Esos tiempos muertos, el patrón debe de proporcionar los medios adecuados para que estén en reposo. Otro punto a considerar, que es la fracción 6 del artículo 423 del reglamento
de la Ley Federal del Trabajo nos señala normas para prevenir los riesgos del trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. Si bien es cierto, también dentro de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 475 bis, nos señala el patrón es responsable de la seguridad, higiene y prevención de los riesgos de trabajo, también es obligación por parte del trabajador observar las medidas preventivas de seguridad y higiene establecidas en reglamentos y normas oficiales. Esto conlleva tanto una obligación, tanto parte patronal como parte trabajadora, cumplir con ciertas medidas para evitar riesgos o accidentes dentro del área de fuente de trabajo. Es por eso que está contemplada la fracción 6, qué normas se deben de seguir o instrucciones a prestar los primeros auxilios por parte de los trabajadores. Otro tema que dentro del mismo artículo 423, la fracción 7 nos señala que deben de clasificarse cuáles son las labores insalubres, peligrosas, en las que no se debe desempeñar menores y la protección para las trabajadoras de las mujeres embarazadas. Entonces, de acuerdo a su área que se desarrolla o que corresponde, el patrón, tanto la parte patronal como la parte trabajadora, establecerán cuáles son los riesgos o cuáles son las medidas que deben de cuidar o proteger para efecto de no emplear a menores en determinadas áreas, al igual que mujeres embarazadas, por el riesgo que implica. ¿Sí? Dentro de los requisitos que mínimos debe contener el reglamento interno, en la fracción 9 del artículo 423 nos habla de los permisos y licencias. Es un apartado donde, si bien es cierto, tanto es convenio o acuerdo patrón, parte trabajadora, para efecto de tener el goce de periodos de descanso para hacer algún trámite personal, independientemente de los días de vacaciones, o en su caso licencias para el trabajador hacer uso de esas licencias para no permanecer en la fuente de trabajo, claro, sin perder la estabilidad laboral que venía teniendo, siempre y cuando sean sujetas al reglamento interior del trabajo. Un punto más a considerar dentro del reglamento del trabajo es la fracción 10, en el cual se establecen las disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Si bien es cierto, muchas veces hemos escuchado que una amonestación, una suspensión, pero vamos, ¿cuánto tiempo es legalmente suspender a una persona? Bien, la misma fracción 10 nos señala que cualquier suspensión al trabajador no puede exceder de 8 días y previo a esto, para que se lleve a cabo una suspensión, debe de desarrollarse un procedimiento en el cual conste que se le haya dado intervención al trabajador para efectos de hacer válida esa suspensión, asimismo como la amonestación. En todo caso, instruir un procedimiento dentro del reglamento interior del trabajo para, si es una causa grave que está contemplada para rescisión laboral del trabajador, se debe de instrumentar el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo dentro del reglamento interno, para que en su momento, cuando se dé por terminada la relación laboral de algún trabajador, tengan documentado toda esa situación y sustentado con el reglamento interior del trabajo. Es un medio de defensa tanto para el trabajador como para la parte patronal. Hay una fracción 11 dentro del artículo 423, el cual nos señala las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. ¿Esto qué nos viene a decir? Bien, si de acuerdo a las condiciones o a las áreas en que se está desarrollando el trabajo dentro de la fuente laboral, vamos a adecuar nuestro reglamento interno. Si requerimos poner ciertas situaciones más especiales en el reglamento interno, bien, pues la fracción 11 nos está dando la oportunidad de adecuarlo o modificarlo de acuerdo a las necesidades de cada empresa, de cada área o de cada fuente laboral. Y vamos, como ya lo establecimos, el reglamento interno obliga tanto a la parte patronal como a la parte trabajadora. ¿Cómo se forma el reglamento interno? ¿Quiénes lo elaboran? ¿Quiénes lo conforman? Bien, el artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que el reglamento interior del trabajo debe ser elaborado por una comisión mixta. Esta comisión mixta debe ser integrada tanto por la parte patronal como la parte trabajadora. Bien, una vez elaborado el reglamento interior del trabajo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sí, señores, elaboramos el reglamento interior del trabajo, pero ahora ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Bien, nos señala que el procedimiento siguiente es, una vez que es firmado tanto por la comisión mixta, tanto parte patronal como parte trabajadora, una vez firmado tenemos 8 días para acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje
para depositarlo. Así, cualquiera de las partes, tanto parte patronal como parte trabajadora, pueden ir a depositarlo. Hay una cosa muy importante a considerar: cualquier disposición, cualquier situación que se establezca dentro del Reglamento Interior del Trabajo y sea contraria a lo que establece la Ley del Trabajo, no produce ningún efecto legal. ¿Esto qué es de que no produce ningún efecto legal? Vamos, se me ocurre un ejemplo en este momento. Establecemos que el trabajador va a laborar 9 horas y solamente se le va a pagar las horas de forma ordinaria, que son las 8 horas ordinarias. Si bien es cierto, estamos contemplando una hora, pero esa hora que no se le está pagando y que se debe de pagar como hora extra, el Reglamento Interior del Trabajo, si lo contempla de esa naturaleza, lo siento, señores, no produce efectos legales. Si el trabajador acude ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, obviamente esa hora extra que no se la están pagando tendrán la obligación de pagársela como hora extra. Cualquier disposición de otra naturaleza que ponga que es contraria a la ley no produce efectos legales ni para la parte trabajadora ni para la parte patronal. Una cosa muy importante que nos señala el artículo 424 es que la Junta puede subsanar las omisiones o que revise las disposiciones contrarias a la ley. Esto siempre tiene que ser a solicitud cualquiera de las partes. Pueden elaborar su reglamento interno, pero sí pueden solicitarlo en su momento para que la Junta les haga una revisión si está adecuado o no a las condiciones de acuerdo desde el punto de vista legal en la Ley del Trabajo. ¿Quiénes pueden tener acceso al reglamento interior del trabajo siempre y cuando la Junta lo tenga contemplado? Bien, el artículo 424 bis nos señala que cualquier persona puede tener acceso a la versión pública de un reglamento del trabajo de determinada empresa. Bien, solo esto hay que solicitarlo a través de los mecanismos legales, como lo establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Un aspecto muy importante a considerar: ¿cuándo surte efectos legales el Reglamento Interior del Trabajo? Bien, es a partir de que el Reglamento Interior del Trabajo es depositado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y asimismo se da a conocer a los trabajadores que ese Reglamento Interior del Trabajo va a regir va a regir tanto para la parte patronal como la parte trabajadora ciertas disposiciones. ¿Esto qué tiene que hacerse? Pues bien, cuando se haga un reglamento, se lleve a cabo la elaboración del reglamento, lo más viable, lo más recomendable es que en el momento se le da a conocer el Reglamento Interior del Trabajo, firman una constancia y esta constancia la agregan al expediente laboral de cada trabajador. Asimismo, es parte de la obligación del patrón fijar el Reglamento Interior del Trabajo en los lugares más visibles para efecto de que los trabajadores tengan conocimiento de qué es permisible hacer por parte de ellos y también cuáles son sus derechos y obligaciones dentro de la fuente laboral de acuerdo al Reglamento Interior del Trabajo. Bien, pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.